tardes, ¿cómo están todos ustedes? Me alegra saber que han estado atentos en las mismas conferencias y en las audioconferencias publicadas en YouTube. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En este caso vamos a empezar a indagarnos, a hacer una introspección desde qué cosas abarca conocerse a sí mismo. Una pregunta tan interesante que creemos que nos conocemos, pero en la realidad no sabemos ni quiénes somos. Para ti, ¿qué cosas significaría conocerse a sí mismo? Existen varias formas de conocerse a sí mismo. La principal de ellas es la meditación y reflexión interna, día a día. Darnos cuenta en qué nos equivocamos, por qué y sobre todo, cómo tratar de no volver a fallar en lo mismo, comprendiendo aquello que nos hace caer. Si nos cuesta comprender o catalogar nuestras emociones y comportamientos, pues también podemos realizar algunos tests, atendiendo a la fuente y el creador del mismo, ya que una importante mayoría de los que se encuentran en los medios masivos de comunicación no tienen veracidad alguna, porque están domesticados. Otra de las formas que nos puede ayudar un poco es la astrología o la numerología. Esta nos hace comprender el origen de algunos de nuestros comportamientos o actitudes, informándonos sobre nuestras influencias, poniendo en palabras capacidades o sentimientos que no sabíamos describir antes. Sin embargo, conviviendo día a día con otras personas, evaluándonos y realizando una autocrítica diaria, creo que es la mejor forma de lograr conocerse a sí mismo. Pero todo lo que acabo de decir es una de tantas posibilidades. Entonces, en estos momentos vamos a dar todas las posibilidades que se nos ocurra para conocernos o para que tú digas qué cosas podríamos abarcar para nosotros conocernos a sí mismo. Viene bien refrescarlo porque ni nos habíamos dado cuenta y nos estamos preguntando si tú estás haciendo algo por cambiar positivamente a la sociedad para que no haya tanta injusticia o desequilibrio social. En verdad, pues no sé cómo uno se va conociendo a sí mismo, o mejor dicho, se va haciendo camino al andar. No hay un único camino, todas son posibilidades. Entonces, en parte, muchas cosas que las que puso Wendy, las que puso Pedro, las concepciones que ustedes ahorita están allá en sus cabecitas indagando a ver qué es importante para uno conocerse, pues todas son válidas. Porque de todas maneras cada uno crea de acuerdo a su experiencia y a sus concepciones, a sus creencias, a sus paradigmas, a sus modelos, crea su propio concepto y es verdad para él. Pero se le puede cumplir todo lo que él piense. Entonces, otra de tantas posibilidades, según otra manera de ver, pues muchos tienen razón en muchas cosas y también son inciertas en otras. No hay un referente que diga, aquí está la verdad, pues son cosas que uno va tomando de las experiencias propias y de las ajenas. Y ahí es donde uno hace un pequeño manual con lo que le va pasando y va leyendo o aprendiendo de otros, o va escribiendo, o va transmitiendo eso de voz a voz. Por ejemplo, pues esto no sé si lo habría podido responder en aquella época cuando era más inmaduro, tanto intelectualmente como espiritualmente. Fue un don Sapo cuando conocí que me picó el bicho de la curiosidad de saber un poco más de los temas que yo no manejaba.
y fui tomando cosas y las que traía conmigo, pues, y también de otra gente y de otros libros o de otras informaciones y sobre todo pues abriendo la cabeza, que en aquel entonces no la tenía tan todo claro. O sea que todo ha sido un proceso, todas las concepciones que se están presentando pues no salen de la nada, sino todo lo que vamos conociendo a través de libros, a través de charlas, conferencias y todo lo demás, pues eso le va dando a uno elementos para poder reflexionar, para poder discernir esas preguntas tan complicadas que en últimas, si nos damos cuenta, no son complicadas, sino que hay que tener una información base para poderlas contestar. Entonces uno junta todas las experiencias, todos los conocimientos y los va comparando con lo que uno tiene adentro, en la cabecita. Y así va formando su propio conocimiento de sí mismo. Entonces no te creas que me conozco del todo. Sé que me falta mucho, pero fue el ingreso el que me movió a sacar cosas que tenía guardadas y no sabía que estaban ahí. Aprendí bastante, me falta aún bastante y creo que nunca uno termina de conocerse totalmente. Todos los días pues aparecen cosas que van forjando conocimientos internos y es un continuo intercambio de vivencias que nos acompañan hasta el fin de nuestra propia existencia. Una de otras, esas posibilidades pues yo creo que uno no se equivoca en nada, solo que sé que este post fue a los inicios de ese conocimiento de un poquito del más allá. Y seguramente pues uno responde hoy de acuerdo a una manera de entender y mañana de otra porque ya tiene otros contenidos de conocimiento. Y ahí es donde uno asume esa participación de la experiencia y aún de los comentarios que la gente nos hace. Entonces el gran impulso que está teniendo en cada hombre en sus reflexiones al realizar esas preguntas, pues nos ayudan por lo menos a corregir y hacernos mejor personas, porque la reflexión le ayuda a uno a ser mejor. Entonces, si hoy respondo una cosa y mañana otra, pues no cabe la menor duda. Todos hemos crecido mucho desde que uno empieza a indagarse o a conocer esa ciencia antropológica del sí mismo. Veremos si por haberlo flotado del aparente olvido, pero realmente cobra más participación el tema. Han pasado miles de personas y el tema siempre ha sido remachucado, el de conócete a ti mismo, y llegamos siempre a las mismas conclusiones. ¿Será que es por falta de información o será por falta de reflexión? Les dejo ahí la inquietud. Pero lo que sí se sabe es que a veces es común toda esa información. Y no te digo que yo ni lo había visto y casualmente en otros temas muy importantes me fui sumando. Y no me extraña que no se revisen temas viejos. Eso de reflotarlos pues es muy importante. Si no dijera ahora, encontrarme tal y cual a esa época. Porque uno sí va cambiando, uno sí va evolucionando. Entonces, eso de conocernos a sí mismo es muy complejo. Y es un tema que no cabe duda muy antiguo, pero actual. Y es bueno recordar en dónde se viene para saber dónde se va. Yo cuando tengo un poco de tiempo, pues leo, indago temas de la hora, del pasado y aún del futuro. Me gusta solo por informarme, no por participar, pero es bueno sacarlos a la luz, como este tema en concreto. Yo creo personalmente que conocerse al 100% es imposible, ni a uno mismo, ni a los que nos acompañan en nuestra vida. Porque
Si ustedes ven la ventana de Johari, hay una ventana donde hay una información que es solo tuya. Hay otra información que ignoramos. Hay una información que todo el mundo sabe y hay una información que solo unos pocos saben. Entonces, ahí uno no, en una ventana de tantas se ubica y uno dice, yo no me conozco de verdad y hay cosas que no conozco de mí. Entonces, la reacción a un problema que no se ha previsto, pues nadie sabe cómo reaccionar. Pero en temas más o menos conocidos o situaciones cotidianas, pues sí, saber si nos gusta o te gustan o que la oscuridad te da miedo o más íntimo como tus creencias, pues tus gustos son tus gustos. Y cuando uno quiere conocerse hay que empezar con humildad y deseo y con sinceridad. ¿De qué? Pues de llegar a ese éxito de que conocernos es lo mejor que podamos hacer para poder conocer a los demás. Y con un buen conocimiento y respeto llegar a una buena convivencia o a un buen saludo. Entonces, conocernos es un tema que para todo el mundo es complejo y es muy interesante debatirlo, o por lo que a mí me respecta. Y las grandes lecciones siempre me las ha puesto las propias circunstancias que me he ido encontrando en la vida para hacerlo ameno y de fácil entendimiento. Y he hecho un esquema con una breve explicación de cómo y qué manera me ayudan a conocerme a mí mismo y a los demás y hacer de ello una mejor convivencia. Entonces, a nivel personal, situaciones las cuales la mayor parte somos responsables y aún podemos controlarlas. Entonces viene lo que es la situación, posterior a la situación uno reacciona por estímulo, pero es necesario analizar y darle ese valor a través de esa reflexión y aprender a rectificar y a corroborar para llegar a esa evolución. A nivel externo, pues las situaciones las cuales se presentan en la mayoría son provocadas ajenamente, o sea, nos afecta una situación y a veces no podemos controlar. Entonces viene la percepción, la intuición y observa. Y hay una empatía o una simpatía o un rechazo. Y ahí es donde logra uno, de acuerdo a eso, una comunicación y concluye con la misma lección de la evolución. Entonces ambas están relacionadas muy estrechamente, e incluso, diría yo en muchos casos, vinculadas dependiendo si la causa es externa o interna. Y no todos se han de barajar de la misma manera. Y es importante saber de qué fuente proviene para reaccionar de la manera más efectiva posible. Porque es que cuando uno sabe la fuente, ahí viene el buen entendimiento de quién es uno. Y muchos coincidimos en que hay muchos matices al conocernos o tratar de conocernos que permiten que retocar dichos esquemas, pero están muy buenos como base general. En situaciones mixtas donde hay cosas que no están ni dependen de nosotros, pero otras que sí influyen mucho en cómo se da la continuidad, pero todos vamos muy adelantados porque los que estamos en esta época, en este siglo XXI, presentes, hemos logrado mucho. Hemos tenido una información muy equitativa y todos estamos menos bárbaros que en una época. Y hay algunos bárbaros, pero no como los de otra época. Los temas de conocerse a sí mismo, como ya se ha comentado, pues creo que estamos convencidos muchos que nosotros no alcanzamos a conocernos porque no tenemos la conciencia lúcida como debería de ser. Y así pues la pasamos por toda una vida. Y es una lección que nos hace crecer como seres humanos. Nos estamos conociendo a diario, pero parte. Claro está que mediante un análisis a conciencia de lo que tenemos que aprender para ser mejores cada día, pues en la persona de cada uno hay que meditar y reflexionar
Cuando nosotros reflexionamos en cada momento de nuestra vida, pues nos leemos nosotros, leemos nuestra conciencia, nos encontramos con ese yo interior. Y ahí es donde vienen unas cosas que uno dice, yo ni sabía. Entonces, ciertamente que se puede decir que es casi imposible conocerse completamente a sí mismo y a lo largo de la vida, pero se puede avanzar muchísimo en relaciones, o en relación más bien a la mayoría de los humanos, que parecen autómatas, preprogramados, con ligera capacidad de discernimiento, que con frecuencia son incapaces de reprogramar detalles de sí mismo y con los cuales pues intelectualmente no coinciden. Para dar una idea más clara de lo que me refiero, pues pongo por ejemplo a ciertas reacciones que se reconocen como incorrectas o que deberían cambiar de sí. Caso de decir malas palabras, cuando se sienten repentinamente contrariados, pero pasa el tiempo y la costumbre o hábito continúa. Entonces, ¿cómo es posible que falte voluntad para cambiar de sí mismo hábitos o conductas que reconocen inadecuadamente o erróneas? Peor aún, ¿cómo es posible que no se molesten por intentar comprender por qué no logran suficiente voluntad y se autoengañan en responder con justificaciones superficiales, como no tengo tiempo, vivo cansado, como para sumar tanto en ese esfuerzo, y así otras justificaciones para decir que es que ellos son superdotados y todo lo que pregonan es verdad? No se toman, la ignorancia es atrevida, no se toman el momento para regalarse en ellos un momento para conocerse, para ver si están hablando mal, para cambiar. En otras palabras, pues no les importa cambiar, ni les interesa conocerse mejor a sí mismas, precisamente porque no alcanzan a comprender el real beneficio del autoconocimiento, no en relación al sostenido esfuerzo que impone. Entonces aquí se concatenan más factores. Por un lado, que la formación de las personas, sobre todo los sistemas educativos, parecen menospreciar a la ejercitación de la capacidad analítica, prefiriendo alumnos que se rijan por programación intelectual muy sistemático como una máquina. Entonces, por otra parte, los profesionales de la psicología pues tienden a realizar el servicio automático de ayuda a sus pacientes a que puedan mover al costado, lo que les estorba o limita seriamente la vida, pero no a comprender el fondo del mecanismo que lo produjo, salvo raras excepciones que suelen limitarse a ahondar un poco más, pero no incentivan a los pacientes a descubrir otras cosas y mecanismos de sí mismos, como si temieran más bien dejar de ser necesitados profesionalmente, y que en muchos casos pues es por esa razón que no ahondan y hasta le dan largas a tratamientos que podrían ser breves. Un trauma o un mal hábito o una costumbre inadecuada en ciertos ambientes o en ciertos contextos son como piedras que arrastramos detrás nuestro en una bolsa, piedras que nos impiden caminar o correr normalmente, sobre todo saltar en ciertos tramas o ascender por sobre obstáculos del camino, ya que la bolsa arrastrada se engancha en salientes y pesa cada vez más a lo largo de la vida. Entonces, la mayoría de los psicólogos lo que hacen es engañar o enseñar a través del engaño, a que podemos convivir con el problema y no a desestructurar o desmenuzar la piedra, sino a convivir con el mal, con la cual es como si solo nos facilitaran un carrito para que alguna de las piedras arrastradas, la específica del tratamiento o más pesada, esté sobre ruedas y pese menos. Yo como psicoterapeuta lo que hago es indagar y descubrir esas piedras o esas raíces del problema y tratar de hacerlas desaparecer. Entonces, de todos modos, pues creo que mejor sería replantear este tema en la pregunta: ¿de qué sirve conocerse a sí mismo? ¿En qué nos beneficia realmente semejante esfuerzo? Cuantos más detalles o ejemplos faciliten, pues tanto mejor, porque responder a algo tan general como ser mejores personas o más completas, además de soñar muy relativo y ambiguo, pues no crea ningún interés por esmerarse. Y ahí viene una interrogante. ¿Alguien considera que podría dar definiciones estimuladas a otros para esforzarse en el autoconocimiento? Dicho de otro modo, si tuviéramos que publicarlo como un producto,
¿qué argumentos te pondrías a la publicidad, a la publicidad? Eso lo dejo para que usted lo responda. En el fondo de todos nosotros ya sabemos quiénes somos, es una posibilidad. Y nos conocemos perfectamente. Uno sabe qué le gusta, qué no le gusta, hasta dónde es grosero, hasta dónde está en contra de una sociedad, hasta dónde tiene su propio pensamiento, hasta dónde es copiado, etcétera. Además, creo que la búsqueda de la sabiduría no radica en conocerse, sino más bien en cómo cambiar lo que hemos agregado y que no nos pertenece porque nos hace algún daño. Entonces analicemos. Para conocerse a sí mismo, es necesario primero poderse observar. Si logramos percibir lo que somos, ¿qué vemos? Seguramente nos veremos a nosotros, tal y como si de un lienzo se tratara envueltos con su respectivo marco. Ahora bien, unos se verán en un lienzo de pocos centímetros cuadrados, con un desproporcionado marco de varios metros. Y como es lógico, poco podrían ver de lo que realmente son, pues solo percibirán lo postizo, lo agregado a su imagen real. Conocerse a sí mismo es la virtud de reconocerse tal y cual uno es en realidad. Yo trasladaría la cuestión a ¿por qué nos olvidamos de quién somos? ¿Por qué nos dejamos influenciar y agregamos en nosotros marcos superfluos que nos empequeñecen? Es cierto que todas las tendencias sociales tienen una fuerza terrible, pero ¿la vida no es acaso un ideal? Alguien dijo, no te fíes de alguien que no esté dispuesto a morir por un ideal. Y eso lo dijo creo que Martin Luther King. Entonces, llegados a este punto, ¿qué decir tiene lo complejo que debe de resultar poderse conocer para aquellos que están enganchados a culebrones televisivos o personajes del corazón, telebasura o simplemente al fútbol? Ha habido muchos pensadores que han creado marcos de convivencia ciudadana, creyendo cuando lo pensaban que era el ideal, y la historia ha ido tumbando uno tras otro. Comunismo, socialismo, capitalismo y muchas palabras como socialdemócrata, conservadores, en fin, malabaristas políticos que, como en el caso de las diferentes religiones, siempre han sido absorbidas por un poder insano o poco maduro. Y esto me lleva a otra cuestión. ¿Por qué nos dejamos olvidar de quiénes somos? Realmente en todos nosotros es donde está toda la fuerza para ejercer los cambios oportunos. Pero es necesariamente vital tener la valentía de observarlos y si no nos gusta lo que vemos, tener el coraje de cambiarlo. La situación a analizar, pues yo lo resumiría con la atención permanente de un estado de atención ante las circunstancias y es fundamental para no ir agregando cosas superfluas a la mochila del inconsciente, cosas que por no haber sido sometidas al discernimiento quedan adosadas como algo inconcreto, permaneciendo atentos constantemente. Y reconozco que es difícil podernos ir filtrando con muchas más eficacia de lo que es interesante o no. Además de que aumentamos nuestro estado de captación respecto a los acontecimientos que se nos presentan. Por ejemplo, al interactuar con otra persona, nos daremos cuenta que con más eficacia de muchos más aspectos de lo que creemos diferenciar. Si nos encontramos con un amigo que pues al decirle buenos días, nos responde con mal genio, hiriendo nuestro ego, podemos ser capaces de observar en él algún tipo de sufrimiento que nos es ajeno y que simplemente está descargando en nosotros, por la confianza que nos tiene, esa ira. Si somos capaces de reconocer esto, no dejaremos que nuestro ego se vea afectado y no le daremos la respuesta que se deriva si nos sintiéramos heridos, dando cabida a la calma, para darle los consejos amorosos, más oportunos y quedando libres para el momento siguiente. Entonces, por lo que estando atentos, pues no solo nos reconoceremos a nosotros mismos, sino que seremos capaces de reconocer a los demás y que no nos veamos afectados por las circunstancias que ellos están viviendo. La apatía, pues yo creo que para un ser evolucionado
La empatía no debe existir, pues no resulta beneficiosa ni para él ni para el objeto de la cual es la causa. Es necesario aclarar que es importante para entender un estado de ánimo, pero dejar que desvirtúe nuestro estado de ánimo es contraproducente, pues de lo que se trata, ¿no? Y es de que aquel que se encuentre en un estado superior de conciencia ayude a que se encuentre en uno interior, pero es interior del otro e inferior a uno. Aunque la superioridad y la inferioridad no existen, pero si vemos a alguien que, para entender que es menos evolucionado que uno, pues entonces que él interiorice eso para a ver si se reencuentra. Viene otro interrogante. Si nos comunican una historia muy triste, ¿de qué sirve que lloremos con el afectado? De hecho, creo que se ha convertido en una lacra social que se transmite constantemente por medio de la comunicación expresiva, como si una enfermedad vírica se tratase. Las muecas de asco, fastidio y otras tantas son claro ejemplo de ello. Un ser evolucionado que se conoce a sí mismo debe tener la capacidad de poner freno a esa cadena de influencias y esas influencias transmitidas de unas a otras generaciones y ser capaz de cambiar incluso la tendencia. Entonces la reflexión, introspección, yo dejaría la reflexión para la intimidad de la meditación como maná que nutre nuestro espíritu para su crecimiento. Y aquí pues estarían incluidas las cuestiones de observación, conclusión y rectificación. Cierto es que se está efectuando una enseñanza como la que se realizan hace ya muchos años, siendo esta obsoleta, y se hace caso omiso al criterio de que probablemente nuestros hijos estén más evolucionados que nosotros, o que sus inquietudes no sean las de antaño. Quizás el fracaso escolar esté relacionado principalmente porque estamos entendiendo perfectamente la inocuidad de lo que se les quiere enseñar, y que el futuro que les queremos imponer es un fiasco, un fracaso. Como es natural, al no tener interés para ellos, pues es ciertamente lógico que se apoyen en otras ramas sociales que, aun siendo estas especialmente dañinas, prefieran asimilar por falta de objetivos ciertos y concretos, porque están al abandono de sí mismos, están al abandono de las drogas, la falta de atención, la violencia infantil, etcétera. Entonces ya hay estudios que hablan de estas cuestiones, refiriéndose por ejemplo en la falta de atención en la escuela, y sosteniendo que no es más que una falta de interés. Pues si un niño es capaz de estar concentrado durante 4 horas de juego en la PlayStation, podría estar perfectamente si lo que le proporcionamos fuera de su interés. ¿De qué sirve conocerse a sí mismo? Replanteen la pregunta. ¿En qué nos beneficia realmente semejante esfuerzo? El conocerse a sí mismo es la piedra angular de la evolución de la especie. Darwin, en su teoría de la selección natural, no tuvo en cuenta este factor tan importante para la evolución. Entonces, ¿cuáles son los especímenes de una especie causantes de una posible mutación genética? ¿Los que se conocen menos a sí mismos? Claro que no, aunque nos resistamos a quererlo reconocer. El avance evolutivo es irrefrenable, aunque yo quiero pensar que podríamos poner un poco más de nuestra parte para entorpecer lo menor posible la evolución. La mayor parte de la gente pues dice que se conoce, claro, porque de todas maneras no, eso es para presentar solo lo que les conviene. Pero ¿cómo no se va a conocer si ellos conviven con ellos todo el rato? Entonces toda persona sabe reconocerse en un lienzo o en una fotografía, tanto con maquillaje o agregados, como sin él. Entonces reconocen su reflejo en el agua y también su sombra. Reconocen sus sabores favoritos, su música favorita, pero solo con eso basta. Ya personalmente, pues puedes admitir que te conoces bien a ti mismo. ¿Por qué? ¿Qué cosas te permiten afirmar qué es lo que conoces de ti? Si tú te conocieras el día que te va mal o el día que estés enfermo, sabrías cómo actuarías, pero no sabes. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para conocerse a sí mismo? Aprender a observar
sin las ataduras de lo aprendido. Todo lo que tenemos en la mente no nos puede proporcionar nada nuevo, pues al ser un pasado, solo puede entremezclarse para hacer una sopa de confusión. El observarse uno a sí mismo es intentar dejar de la mente en blanco, bajar nuestras ondas cerebrales y confiar en la naturaleza, esperando captar algún signo de cambios más dignos para nuestras vidas. Entonces, todos son posibilidades. Es decir, para que una persona pueda afirmar honestamente que se conoce a sí misma, ¿qué es lo que debe conocer de sí? No es nada concreto, no es un lugar ni cosa alguna. Es un estado de frecuencia, por así decirlo, que permite comunicarnos con nuestro ser más perfecto y ver qué paja hay que separar del trigo. Entonces la mayor parte de la gente dice que se conoce. Claro. ¿Cómo se va a conocer si son ellos y conviven con ellos todo el rato? Este reconocimiento varía dentro de los parámetros de su estado de conciencia y es fácil reconocer que dependiendo de los estadios por los que hemos ido pasando en nuestras respectivas vidas, ese reconocimiento ha ido cambiando, no viéndonos siempre del mismo modo. Y no me refiero al aspecto físico, sino más bien al emocional. ¿Quién no se sorprende de alguna tontería que haya realizado en el pasado, que sería incapaz de realizar en este momento? La visión de la conciencia tiene que ser necesariamente infinita en cuanto a su plenitud, por lo que cada uno reconoce tan solo en sí mismo hasta el límite que impone su propia evolución. Ya personalmente, con todo lo que sabes, puedes admitir que te conoces bien a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué cosas te permiten afirmarlo? ¿Qué es lo que conoces de ti? Pues eso es muy personal, pero intentaré explicar sin faltar a mi intimidad. Si se lee con atención cualquier conciencia, inclusive la de uno, nos damos cuenta que estamos en mera evolución personal. Y nosotros no quisiéramos aparentar que esa evolución de cada uno y el conocimiento de mí mismo pues esté por encima de los que pueden leer pueden hacer la lectura mental. Tan solo tengo el que tengo y esto es el que me permite mediante ejercicios certificar día a día quién soy yo. Entonces voy a agregar algunos pensamientos de personajes célebres al respecto. Conocerse a sí mismo es el mayor saber. ¿Eso quién lo dice? Galileo Galilei. Déjame solo un poco de mí mismo para que pueda llamarte mi todo. Rabindranath Tagore lo anuncia en cualquier escrito que nos ha hecho reflexionar. Gandhi dice, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. George Brassens dice que la única revolución es intentar mejorar uno mismo esperando que los demás también lo hagan. El Buda dice, ni siquiera Dios puede cambiar en derrota la victoria de que se ha vencido de sí mismo. Confucio lo reafirma así, lo que quiere el sabio lo busca en sí mismo, el vulgo lo busca en los demás. Y Napoleón I dice, la batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo. ¿Cuánto tiempo desde la última visita en que ustedes se han hecho una retrospectiva a lo largo de los años o a lo largo de su existencia y analizando un poco su situación, se han dado cuenta que poco han crecido o mucho y que siguen aprendiendo en el día a día aún sin conocerse mejor, aún sin los sentimientos que les depura el error? Entonces, a través de la meditación, si ustedes nunca lo han hecho, se van a dar cuenta que todos los que meditamos reflexionamos y también observamos a las personas que llegan a la vida de cada uno de nosotros y los integramos a un grupo familiar de amistad, y eso se hace aprendiendo y aprendiendo de los espejos o de los maestros que le enseñan a uno a través de sus acciones y actitudes y aún las conductas, y a uno le dicen
o uno mismo se dice hay que cambiar tal cosa. ¿Para qué? Para ver las cosas de una mejor forma y para aún tener un crecimiento interior y ser mejor persona. Entonces, por mi experiencia, cuando llego a conocer a otra persona, conozco a la vez a mí misma, porque en esencia somos iguales. Y uno busca sus similes, que es el espejo. Si yo soy pesimista y ando entre pesimistas, pues ese soy yo. Si yo soy artista y ando entre artistas, ese soy yo. Si yo soy intelectual y estoy entre intelectuales, ese soy yo. Si yo conozco de todos los géneros intelectuales, groseros, ignorantes, pues yo tengo algo de ignorante, algo de grosero, algo, porque uno es afín con ellos. Entonces, el amor es conocimiento, porque por el simple hecho de ser humanos, pues somos infinitamente hermosos. Así que quien no se conozca no tiene otra opción que de no amarse. O sea, no desarrolla la empatía. Lo que se logra viviendo en los valores que lo hacen a uno llegar a la felicidad y a la paz. Y por lo tanto, al preocuparnos de nosotros mismos, pues nos damos cuenta que entre más paz, más nos preocupamos por nosotros mismos y por los demás. Y entre menos paz, más estamos desconectados con el universo. Terminando este tema de conócete a ti mismo, es algo tan escabroso que en definitiva cada uno saca sus conclusiones y cada uno en su experiencia aporta. No para mal o para bien, sino aporta, y yo sé que esos aportes a todos nos sirven, porque son puntos de vista, y son puntos de vista tan interesantes que a uno a veces le revuelca la conciencia. Entonces, para ti, ¿qué cosas abarca conocerse a sí mismo? Dejémoslo ahí. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Muchas gracias.